y Maricel Molina. ¿Me salió algo? Recording, porque está grabando. Ah, ahí está, es que no escuché lo que me decía. Recording y son, dijo. No Está bien, sabes está bien, qué. está bien. Che, No, lo que pasa es que no estaba mirando la pantalla, estaba buscando la planilla, mirando lo que estaban o no estaban, y ahí no me di cuenta. Entonces, ya preguntamos si conocían alguna de estas personas que decís que no entraron todavía y no, así que vamos a arrancar. Está bien. Ya está. Bien, bueno, entonces, para arrancar, antes de arrancar, la idea sería conectarnos. Si pueden hacerlo conocer al resto, háganselo conocer. Yo les voy a mandar un mail diciendo de que la semana que viene arrancamos 9:30. En este mismo, si ustedes hacen clic en el protocolo donde dice conectarse con este link, directamente los trae a la conexión. Si no lo escriben, que no es complicado. ¿Sí? Y la semana que viene arrancaríamos 9:30 entonces. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. El práctico de hoy está relacionado con la idea del rey de entender o discutir un poco qué es el reino de las plantas. ¿Pudieron avanzar con el práctico? ¿Cómo? No se entendió. Que si pudieron avanzar con el práctico, si entendieron lo que estuvieron mirando, si tuvieron alguna dificultad. Yo tuve algunas dudas con algunos puntos, pero avancé lo más que pude. Está bien. Bueno, la idea de hoy igual es, tenemos 3 objetivos en el día de hoy, que es lo que vamos a hacer todos los días. Uno, discutir los temas, es decir, que nosotros queremos escucharlos hablar a ustedes y hablar entre ustedes, y nosotros aclararíamos las dudas. Pero nos parece que es la mejor manera de que puedan estar discutiendo esos temas. Eso por el primer lugar. En segundo lugar, que ustedes puedan responder los prácticos. Y en tercer lugar, que se aclaren cualquier duda que tengan con respecto a los temas teóricos que están relacionados con el práctico. ¿Estamos? Bueno. Bien. Bueno, dicho esto, y para que sea un poco más... Bueno, lo que nosotros queremos que ustedes además logren con este práctico, esto me parece muy importante, es que si ustedes ven una planta, sea cual sea, puedan distinguir realmente cuáles son las características que hacen que eso que está viendo sea una planta, puedan distinguir si es una planta herbácea, arbustiva o arbórea, si es una pteridofita, una monocotiledonia, perdón, una pteridofita, una gimnosperma o una angiosperma, y charlar un poquito sobre qué son los jardines botánicos, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que quiero preguntarles a ustedes es si conocen o si me pueden definir cuáles serían las características que tendría una planta para saber que es una planta. Un poco rebuscado la pregunta, pero... ¿Cómo reconozco una planta? Por si tiene tallo, hojas, flor quizás, algún fruto. Está bien, pero ¿y habría plantas, podría haber plantas que no tengan flores? Sí. ¿Podrían haber plantas que no tengan hojas? Sí. 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 ¿Podría haber una planta que no tenga frutos? Sí. Sí. Bueno, entonces estamos al horno si pensamos que podemos reconocer a las plantas por el día de tallo, flores. ¿Cómo hacemos? Yo puse que se identifican porque la mayoría son autótrofos, o sea, que hacen la fotosíntesis. Bueno, ahí está, porque en realidad cuando hablamos de plantas estamos hablando de un conjunto de organismos tan diversos que podría haber organismos que están incluidos dentro del reino Plantae y que no tengan cormo. Si bien hoy lo que vamos a discutir un poco son las plantas cormófitas, entonces ahí sí vale esto de que tengan flores, perdón, que tengan hojas, frutos, no, hojas, tallos, raíces. Bueno, para hablar de plantas en general, a lo mejor las raíces y esas cosas no es lo ideal, o no es lo más general. Sin embargo, esto que vos pusiste, de que tienen, ¿qué dijiste que tenían? Que eran autótrofas, es un buen carácter para poder reconocer a las plantas. ¿Y por qué una planta podría ser autótrofa? ¿Qué es lo que le permite a una planta ser autótrofa? Que pueden sintetizar su propia comida con la ayuda de la energía solar.
A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste, perdón? Que pueden sintetizar su comida con la ayuda de la energía solar. Está bien. Vamos a cambiar la palabra comida por otro término. ¿Quién me podría tirar otro término que no sea comida, pero que nos permita terminar de darle forma a esa definición? Que pueden hacer fotosíntesis. Está bien. Y como está claro, son autótrofas porque pueden hacer fotosíntesis. ¿Dónde hacen la fotosíntesis las plantas? ¿Existe algún lugar? ¿Cómo no se ¿En entendió? qué lugar hacen la fotosíntesis las plantas? En la tierra con ayuda del sol y los minerales. Me gusta con ayuda del sol y los minerales, pero la tierra, vamos a darle un poquito más de forma a eso. ¿Hay algún lugar? Le voy a preguntar de otra manera. ¿En su casa hay algún lugar en particular donde ustedes cocinen para elaborar los alimentos? Sí, ¿Dónde? en la cocina. En la cocina. ¿Cuál será la En la cocina? mesada. ¿Cuál será la cocina de las plantas? En las células, en los cloroplastos, En los cloroplastos. por los tallos. Ahí está, en los cloroplastos. Los cloroplastos pueden estar en lugares distintos, y pero en su mayoría están en las hojas, en las cormófitas. Pero el lugar donde se sintetiza, donde se hace la fotosíntesis es el cloroplasto. ¿Y por qué será el cloroplasto el lugar donde se hace la fotosíntesis? A partir de la semana que viene vamos a discutir más esto, pero no importa. Esto es más o menos a ver qué es lo que saben. ¿Dónde está? ¿Por qué el cloroplasto será el lugar? ¿Cómo? ¿Por qué el cloroplasto qué? Será el lugar donde ocurre la fotosíntesis. Porque tienen clorofila. Porque tienen clorofila. Ahí está. Y la clorofila es un pigmento. La clorofila es un pigmento que permite, utilizando la luz del sol y mediante el proceso de la fotosíntesis, transformar de alguna manera esos nutrientes que obtiene la planta desde el suelo a través de la raíz, diluidos en agua, poderlo transformar en otras sustancias metabólicas que son de las cuales se nutren. Entró Coleman. Luni, No. Coleman, no tengo ningún Coleman. Camila Coleman. No, no la tengo. Camila. Camila. Camila, ¿me escuchás? A ver el chat. Hola. Hola, Camila. ¿No podés hablar por micrófono? Es complicado No le funciona. no le funciona. Escúchame, vos estás en esta comisión porque yo no te tengo en la lista. Perdón que interrumpa así, pero para saber igual. ¿Eso qué? ¿Y cómo llegaste al grupo de WhatsApp? Pero no sé, ¿cómo llegaste al grupo de WhatsApp ese? Porque, o sea, ¿figurabas en algún listado como B9? Sí. A ver, para que voy a buscar. Le voy a preguntar a otro docente de la B9. Yo no tengo problema de que vos estés, ¿eh? Lo que digo es que queremos preguntar por las dudas porque a lo mejor te están poniendo ausente en otro lugar. ¿Tenés idea? ¿Te acordás si decía B9 y qué? Porque viste que hay subgrupos, B9 Carlos, que es él, B9 Graciela o Elena. y B9 Elena. Vos para estar acá tenías que ser B9 Carlos. No te estamos echando, solamente queremos rastrear. Igual sabés que no, pará. El grupo de WhatsApp que tienen es tipo general B9, ¿no? No importa eso. No Claro, sabía. por eso, pero le tendría que figurar. Bueno, no importa. Vamos a ver, yo pregunté ahora en el otro grupo. Estoy con Graciela, dice. Ah, está bien. ¿Y Graciela no te mandó un mail o algo con el link para la reunión? Bueno, entonces quédate hoy acá para que no pierdas el tema y la clase
Le preguntamos a Graciela qué pasó, si es que tiene mala dirección o no, y en todo caso, Graciela se va a comunicar con vos para pasarte el link de la dirección. Si no se comunica o no te llega ese mail, te volvés a conectar acá. ¿Sí? No pasa nada. Pero lo que no queremos tampoco es que después no estés en otro lugar, porque lo que eso va a generar en todo caso es un problema. Para vos incluso. Porque además seguramente Graciela te va a poner un ausente. Por eso es que queremos que estar seguros de que quieren estar. La semana que viene, por las dudas te digo, vamos a arrancar a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Para que lo sepas, y vamos a unificar el grupo. Este más el grupo A. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos diciendo Lo de la clorofila. lo de la clorofila. Es decir, que la clorofila, una de las características fundamentales que tienen las plantas es que tienen clorofila, cosa que no tienen los animales, por ejemplo, u otros grupos que forman parte de distintos reinos, y eso es lo que permite que esas plantas puedan hacer clorofila y puedan transformar durante ese proceso de la fotosíntesis los nutrientes que obtienen desde el suelo, no, los nutrientes no, los minerales que obtienen en el suelo en nutrientes para la planta, porque en realidad el mineral que obtiene en el suelo, si no se transforma y si no hay un proceso que permita nutrir después a la planta, es un potencial nutriente, ¿sí? Entonces, ahí, Juan, fuiste vos el que dijo comida. ¿Quién dijo comida? Bueno, alguien dijo comida. Cambiemos. Ah, yo, perdón, me confundí. ¿Quién? Yo fui ¿Vos? el que dije comida. Ah, Sí, Franco. Bueno, eso. Entonces, la definición en realidad, lo que estamos hablando es que en realidad lo que hace a través de ese proceso de fotosíntesis es poder elaborar las sustancias nutricias de las cuales, por supuesto, esto es redundante, se nutre la planta. Y esto es fundamental porque en realidad, además, una cosa que no dijimos es que en ese proceso la planta también libera oxígeno. Y eso además contribuyó a cambiar el clima del planeta. Las plantas han sido una de las grandes transformadoras del ambiente, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver en este práctico, lo que vamos a hablar en este práctico es de qué características tienen, además de las plantas, todas las plantas o todas las que están dentro del reino plantae tienen clorofila. Bueno, pero además de tener clorofila, ¿qué características tienen aquellas son especies o aquellos grupos que están dentro de las cormófitas? Y una de las cosas que definimos en el grupo anterior y que me parece que podríamos definir ahora es el concepto de biodiversidad, porque si bien no está dentro del práctico, lo que nosotros vamos a ver a partir de hoy es diversidad de plantas. Entonces la pregunta sería, ¿qué entienden ustedes por diversidad? ¿Qué es la biodiversidad? disculpe, ¿la qué? La diversidad. La biodiversidad. ¿No es como decir, tipo, las distintas categorías o especies que se encuentran en el ambiente? Claro, es una definición, digamos. O sea, como que. A ver, déjame pensar. Como los distintos grupos, digamos, que podemos encontrar en la naturaleza, digamos. ¿A esto te referís? Sí, claro. Está bien. Y cuando piensan en diversidad de. Cuando piensan en diversidad, justamente, se le viene a la mente eso, por ejemplo, distintos grupos. ¿Dónde más creen que puede estar la diversidad? Digamos. Como que desarrollemos un poquito el concepto. Lo que ustedes tengan en la cabeza, o sea, es válido mi cosa, pero como. Como las plantas, los animales, los microorganismos. Está bien, grandes reinos, ¿no? Digo, el reino de las plantas, el reino de los animales. Claro, sí, grandes reinos. ¿Conocen algún otro reino? Así que les suene el nombre. El Monera. El Monera, El fungi. Fungi, está bien. Protozoos, está bien. Entonces,
esos grandes grupos, ahí tenemos una primera como, ¿no? Acercamiento a diversidad, grandes reinos, ¿no? Y por ahí nos estamos enfocando ahí en lo que son los organismos, ¿no? O sea, la diversidad de organismos que uno encuentra, ¿sí? Ahora, por ejemplo, dentro de, no sé, dentro de un mismo reino, ¿son todos iguales o hay diversidad también dentro, por ejemplo, dentro de las plantas, digamos? ¿Hay una diversidad dentro de las plantas? Sí, hay diversidad también dentro de los Sí, hay reinos. diferentes grupos. Como por ejemplo, La cormófita, supongo, será uno. ¿sí? ¿Qué más? O sea, lo que se les ocurra, ¿eh? O sea, lo que piensen. Pues después también las tenés separado en cómo se desarrollan, cómo crecen, el tipo de ramificación, el cómo se reproduce. Está bien, o sea, diversidad en formas, o sea, en forma en morfología, ¿no? En forma de reproducirse, o sea, diversidad en varios aspectos, ¿no? A ver, tengo a alguien que quiere hablar. Alanis. ¿Levantaste la mano para hablar? ¿Puede ser? Ah, igual creo que no le anda para. Diversos ecosistemas, pone Alanis. Está bien, o sea, no solo diversidad a nivel de lo que son distintos, o sea, organismos, ¿no? O sea, ya sea los grandes reinos o dentro de un reino, organismos con distintos tipos de crecimiento, qué sé yo, plantas que tienen, no sé, una copa globosa o que tienen una copa puntiaguda, sino también lo que aporta la ANICE es diversos ecosistemas, o sea, diferentes sistemas. Ya que introduces ecosistemas, ¿qué entienden por ecosistema? Así, la idea es que ustedes incluso puedan, digo, no sea una cuestión solamente de hablar Carlos y yo con ustedes, con cada uno de ustedes, sino que ustedes puedan discutir lo que dice otro compañero, ¿no? Lo propone y ustedes opinan sobre eso. Ella habla de ecosistema. ¿Saben qué es un ecosistema o qué piensan? ¿No es donde, digamos, interactúan diferentes organismos? Ponele las plantas y los animales. Sí, va por ahí. Plantas y animales nomás. No, bueno, un montón de otro tipo de organismos, pero yo digo ese. Eso era lo de los abióticos, era, puede ser también. No me acuerdo bien cómo era el tema. ¿Y qué sería bióticos? ¿Qué piensa el resto de lo que dijo Franco? Franco, ¿no? Sí. Lo no vivo, o sea, las rocas, el agua, tipo ríos, si es que hay por el lugar, cosas así, puede ser. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, también. O sea, un ecosistema, entonces coincidimos en que más o menos todo el mundo tiene la idea de que es un ecosistema. Y coinciden con lo que dice Alanis de que hay diversos ecosistemas, ¿sí? Compuestos Sí, por diversos organismos, sí. que Sí, pueden ser diferentes reinos y diferentes grupos dentro de los reinos, ¿o no? Sí, o sea, no es cómo se desarrollan, sino en dónde se desarrollan, que se pagan los grupos. A ver, ¿cómo, a qué, o sea, no sé si no estoy todo seguro a qué apuntás. ¿Puedes desarrollarlo? O sea, yo, por ejemplo, dije el grupo de, o sea, de cómo se ramifican, la forma en que se ramifican, crecen, el cómo se reproducen. Yo, por lo que entendía, Lenise habla de en dónde, o sea, no sé, de la forma que toman, no sé, en el desierto ciertas plantas como los cactus que tienen las espinas y para que no se deshidraten y no pierdan agua o cosas así. Claro, como que digamos, los factores abióticos del ecosistema, del sistema donde viven, tienen influencia sobre su morfología, su forma de reproducirse, su forma de vivir, digamos. A eso creo que te referís, ¿no? Sí, 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 a eso. Claro, está bien. Entonces, diversidad a nivel de ecosistemas. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, ustedes corríjanme si digo algo que no, con lo que no están de acuerdo, pero no sería lo mismo entonces, uno ya podría hablar de diversidad entre un bosque y un desierto, sin saber qué animales y qué plantas hay ahí, pero ya uno se da cuenta que hay una diferencia, hay variedad.
Claro, sí, Uno sí. podría también hablar de diversidad dentro de las plantas, porque ustedes dijeron, hay distintos tipos de plantas, ¿o no? Sí. Ahora, ¿termina ahí la cosa? Porque hay un otro nivel de diversidad que por ahí siempre y que se incluye dentro de la definición que damos generalmente de biodiversidad, y que por ahí es un poco más, no está al ojo desnudo, no es el tipo de diversidad en que cualquiera piensa siempre el que se le viene a la cabeza, pero que es muy, muy importante. Ni idea. Piensen dentro de una misma especie de plantas, o puede ser también de animales, ¿no? Si el ejemplo de plantas no se le viene tan de nosotros, de los humanos. ¿Todos los individuos son iguales? No, ¿Te no. referís como tipo de diversidad cultural en Bueno, personas? No, eso cuenta como diversidad, claramente, pero hablamos en diversidad, ponele biológica, fenotípica. ¿Se entendió lo que dije? Sí, me parece que sí. Bueno, todos los individuos, vos sos igual al resto de tus compañeros de cruzada, al resto de tus hermanos, si que tienes hermanos, de la gente con la que te cruzás en la calle. Hay una serie, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, de que hay un grupo de personas que son todas idénticas. Empecé a ver y no puedo hablar mucho más porque vi el capítulo. Pero eran todas idénticas. Y caminaba por la calle y se veía esa misma. Eso pasa cuando vos caminás por la calle. No, ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa? Si estás viendo a otra persona que pertenece a tu propia especie. ¿Por qué no es idéntica a vos? y porque todos tenemos distintos genes. Ahí está. Ahí diversidad está. genética. Ah, Ustedes Todos los hablaron, individuos. claro, hablaron de ecosistémica, hablaron de organísmica, o lo insinuaron con esto de reinos, con esto de grupos dentro de los reinos, ¿sí? Pero dentro de un mismo grupo, de un grupo como una especie, los individuos tenemos diversidad que está, digamos, camuflada, o sea, está invisible al ojo, digamos. Eso se ve, es a un nivel de organización eh, que no vemos habitualmente porque es el de los genes, el de las moléculas, digamos, porque también hay diversidad bioquímica, digamos, que pues no está necesariamente en los genes, pero bueno, eso es otra. Pero se entiende a que vamos, como hay una diversidad que es genética también y que es súper importante. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, no sé si querés desarrollar un poco más diversidad, Carlos, o me parece que más o menos, por ahí, No, creo que está ejemplo. bien. Creo que está bien ahí, pero lo interesante de trabajar el concepto de biodiversidad, más allá de que no está en el práctico, es que nosotros vamos a trabajar a partir de hoy. Ustedes ya desde que arrancan hablando y estudiando biología o lo que sea, estudiando biología o antropología, van a hablar de diversidad. Van a hablar de diversidad de minerales, van a hablar de diversidad de rocas, van a hablar de diversidad de cultura, van a hablar de diversidad de especies. En el rango de la diversidad o la biodiversidad, que sería la diversidad de los seres vivos, bueno, estaríamos hablando de diversidad de genes que conforman, porque vamos a pensarlo al revés, diversidad de organismos que conforman, que están formados o que conforman poblaciones distintas de una misma especie, pero que a su vez hay otras especies, que esas especies conforman ecosistemas y esos ecosistemas conforman otras categorías ecológicas más inclusivas, más grandes, y que esa diversidad está contenida en los genes, está contenida en los organismos, está contenida en los ecosistemas. Es decir, hay tres niveles a la hora de hablar de la biodiversidad. El nivel ecosistémico, el nivel organísmico, el nivel genético. Si hay algo que está presente en esos tres niveles son las poblaciones. Las poblaciones agrupan a individuos, todos distintos entre sí, que conforman distintas especies, y son distintos entre sí porque son genéticamente diferentes. Y a su vez las poblaciones que impactan en el nivel de gen y en el nivel de organismo
también impacta en el nivel de ecosistema, porque el lugar donde viven las poblaciones son los distintos ecosistemas. Entonces, como que el concepto de población atraviesa a todas las miradas que pueda pensarse de la biodiversidad. Y que la biodiversidad, además de ser, es un concepto que lo propuso Wilson, que es uno de los que empezó a discutir esto en la década de los 80, porque antes prácticamente no se hablaba del concepto de biodiversidad, se hablaba de diversidad de seres vivos, pero no como concepto de biodiversidad. Bueno, la definición de Simpson incluye a la variedad y la variabilidad. La variabilidad utiliza el término variabilidad cuando se refiere a lo genético, de la forma, es decir, de la morfología, en el espacio, y esto implica pensar a esa diversidad genética de individuos, de poblaciones y ecosistemas distintos, y en el tiempo. Eso significa pensarlos a lo largo de todos los periodos de la historia del planeta, y obviamente de la sucesión de ecosistemas y de formas de vida que han acontecido a lo largo de esa historia. Nosotros ni vamos a hablar de ecosistemas, ni vamos a hablar de tiempo, ni vamos a hablar de espacio en la materia, salvo para referirnos a algunos ejemplos, no sé, plantas que viven en los desiertos, que viven en la selva, o plantas que pudieron haber vivido en determinados periodos como el Carbonífero, el Pérmico, ¿no? El énfasis fundamental lo vamos a tener en la forma, ¿sí? Y en función de esa forma es que nosotros podemos reconocer por una forma particular o las cormófitas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían los caracteres que dentro del reino de las plantas, que se caracterizan por ser organismos autótrofos y por tener clorofila, cuál sería la característica que permite a esas plantas reconocerlas como cormófitas? ¿Y a cuáles plantas yo podría incluir dentro de las cormófitas? ¿Se entendió lo que pregunté? Sí. Las cormófitas no son los helechos, las plantas con flor, las coníferas. Ahí está. Helechos, plantas con flores y coníferas. ¿Qué tienen en común esos tres grupos para ser cormófitas? Que tienen una raíz la cual les permite que el agua alcance la totalidad de la planta y un tallo. Y ¿Y también el tallo qué función tiene? de sostén. O sea, ¿Y algo más sostiene la tienen? planta. ¿Y algo más tienen? La Raíz, raíz. tallo. Raíz. Bueno. Algo más en común que puedan tener los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, que serían las plantas con flores. Tienen raíz, tienen tallo y algo más en común. ¿A nadie se le ocurre algo más? Hojas. Hojas. Así es, hojas. Las hojas es otra de las cosas en común. Hay plantas que no tienen hojas, tienen tallo y raíces, pero son modificaciones secundarias, es decir, modificaciones porque en alguna razón o perdieron las hojas o se modificaron en otra cosa. Pero en general una cormófita tiene raíz, tallo y hoja. Señalan por el chat y yo a veces no... Bueno, raíz, tallo y hoja. ¿Y qué diferenciaría a las helechos? Todos los puedo identificar como cormófitas porque tienen raíz, tallo y hoja. Ahora, ¿qué los diferenciaría entre sí? Su crecimiento, la forma en que se desarrolla. A ver, no sé qué. Decime. Sé un poquito más explícito con eso que vos que decís. Que no entiendo. O sea, las cormófitas, por lo que había leído, se separan en tres, los que son hierbas, arbustos y árboles. Después que se desarrollan de diferentes formas. Por ejemplo, las hierbas, a diferencia de los arbustos y árboles, como que no tenían un cuerpo tan... no desarrollaban tanto cuerpo como las otras. A ver si podemos eso darle un poquito más de ¿cómo se llama? De forma de discusión un poquito más.
tenemos tallos, no, perdón, hierbas, arbustos y árboles, ¿sí? A ver, otra persona que me diga cómo reconoce un árbol. Porque el árbol tiene un tronco desarrollado. El árbol tiene ¿y qué es un tronco? Sería como el tallo, pero mejor desarrollado, no sé. ¿Qué tendría ese tallo? ¿Qué tiene si uno mira el tallo por fuera, qué puede encontrar en ese tallo? ¿Qué es lo que es mejor desarrollado? ¿Es más grande, es más chico, es más grueso, es más Es más ¿qué grande y más grueso. Es más grueso. ¿Y qué tiene ese, de qué está recubierto ese tallo? Madera. Ponele. Madera es el corteza. Sí, también. Sí, sí, Corteza. ¿Y cómo será, cuál será la razón por la cual ese tallo va creciendo año tras año en grosor? No, ahí ya no sé. ¿Alguien sabe? ¿Cómo era? La pregunta no entendí. ¿Cuál será la razón por la que ese tallo, el tronco, va creciendo? Además de crecer verticalmente, va creciendo en grosor. No saben. Bueno, hay una cosa que se llama, hay una serie de factores y de cosas que no importa ahora porque no vamos a tratar el tema, que desencadenan el crecimiento en grosor. Y ese crecimiento en grosor se conoce como crecimiento secundario. Es el que permite formar la corteza y el que permite formar esa madera de la que vos hablás. Así a muy grosso modo lo estoy diciendo porque no es el objetivo del práctico, pero para que lo puedan entender. Claro, Ese digamos, proceso. no, que digo, esto que vos estás diciendo ahora puesto con palabras más exactas, digamos, lo que había dicho Franco, creo, de que hierbas comparadas con árboles desarrollan menos cormo. Bueno, va en esto, ¿no? Tanto hierbas como árboles tienen crecimiento primario, pero el crecimiento secundario tienen los árboles y no tienen las hierbas, entonces. Y los arbustos. Y los arbustos, pero digamos, esto que vos decías de que desarrollan más cuerpo, bueno, dicho de una manera más botánica, es lo que está diciendo Carlos. ¿Se entiende? Sí, Las sí. hierbas no tienen crecimiento secundario. Nunca van a formar una corteza y nunca van a formar madera, vamos a decirlo así. Hay ejemplos excepcionales, por ejemplo las palmeras, que tienen un crecimiento secundario muy anómalo, muy distinto y muy particular, es una excepción. Y hay, pero bueno, no son hierbas, y hay árboles que parecen árboles y son hierbas, ¿sí? Pero también son excepciones, como todo, son excepciones. Así que hoy no nos vamos a meter en eso, algún día vamos a charlarlo. Ahora, entonces, una de las cosas que tiene de diferente las hierbas de los arbustos de los árboles es el tipo de crecimiento, ¿sí? Sí. Y otra de las cosas que tiene, por ejemplo, ese hábito es, ¿qué diferencia hay entre un arbusto y un árbol? ¿Cómo que? ¿Qué diferencia puedo encontrar entre un arbusto y un árbol? Que uno como que crece más cerca del suelo y el otro crece como en forma de copa. Ahí está. Ahí está. ¿Y la copa de todos los árboles es igual? No. ¿Por qué? ¿Por qué Va digo? a depender de la ramificación también. ¿Y cómo puede ser esa ramificación? ¿Alguien sabe cómo se llaman a los tipos? Monopolimodal o algo así. Monopodial. Sí. Mira, vamos a pensarlo. Mono significa único. ¿Ah? ¿Estamos? Y podial significa pie. Entonces, como que el crecimiento monopodial es el crecimiento en el que pareciera que existe un único eje de crecimiento. Están las ramas laterales, pero se termina generando la estructura de un cono. Ese crecimiento monopodial da un aspecto de cono al árbol, a la planta.
¿En algunas plantas ustedes reconocen ese tipo de crecimiento? ¿Los pinos puede ser? En los pinos. ¿Y los pinos, qué tipo de plantas se conoce como los pinos? ¿A qué le llamamos pinos? Cuando, si no, No entiendo la pregunta. bueno, no importa. No, olvídate la pregunta, la vamos a hacer más tarde cuando discutamos otra cosa. Y ahí volvemos otra vez al pino. Porque si no, capaz que por eso no se entiende. Pensemos entonces de que el crecimiento monopodial es el crecimiento que pareciera, así como forma un arbolito tipo cónico, que es típico de los pinos. Como esto que les muestro acá. Ahí está. ¿Ven que hay un eje? No. Lo que yo hago en la pantalla no se ve, ¿no? No. Vos sos Feli, que tenés que poner. Hay un eje, ¿lo ven? Y No, pareciera que fue. ¿Cómo? No, que se miren mi pantalla, que es la que yo les estoy compartiendo. Claro, claro. ¿La ven? Sí. Sí, Sí. se ve. Bueno, ahí imagínense ustedes que hay un solo, yo menciono, hay un eje de crecimiento, fíjense el mouse, y además el resto de las ramificaciones laterales conforman como si fuera un triángulo, un cono. ¿Lo ven? Sí. Bien, ese tipo de crecimiento es el crecimiento monopodial. Pero hay otras plantas, no todas las plantas crecen así. Hay otras plantas, por ejemplo, un timbó, un ceibo, ¿qué podemos pensar? Que tiene crecimiento simpodial. No, un tímpano no. Que tiene crecimiento simpodial. ¿Lo ven? Ah, Sí, se ve. Ah, pará. bueno, no importa. Fíjense, ¿cómo es este crecimiento? ¿Ven ese tronco recto que tiene solamente una eje de crecimiento así o ven como que se ramifica todo? Se ramifica. Bien, ese tipo de crecimiento tan ramificado y que se puede identificar un eje es lo que se conoce como conocimiento simpodial. Entonces, cuando hablamos de hábitos, tenemos plantas herbáceas o hierbas, árboles y arbustos. Las hierbas no tienen crecimiento secundario, en cambio los árboles y los arbustos sí. Los árboles tienen un mayor crecimiento, los arbustos están a veces más ramificados, las ramificaciones desde la base, generalmente, y cuando hablamos de crecimiento del tronco, podemos hablar de simpodial, que ocurre en las coníferas. Las coníferas, una de las coníferas son los pinos, a eso es a lo que yo me refería. Monopodial en las coníferas. Monopodial, no sé qué dije. Y simpodial, estamos hablando entonces de del resto de los árboles. Que O sea, ese crecimiento simpodial es típico de las angiospermas, de las plantas con flores. ¿Vamos? Y Sí. una pregunta. La ramificación dicotoma, ¿eso es solo para las hierbas o cómo sería? No, existen algunos árboles y existen algunas plantas que tienen ramificación dicotómica, sí, pero en general es para plantas herbáceas. Estoy tratando de ubicar, algunos helechos pueden tener ramificación dicotómica o pseudodicotómica. Es típico en las nervaduras de las hojas de algunas plantas, pero en el caso de los tallos dicotómicos, generalmente son donde más aparece es en las hierbas. ¿Sí? ¿Ven? Esto es un tipo de ramificación dicotómica que le está mostrando Feli ahí. esta sería la nerviación dicótoma que decía Carlos, que sí es común, digamos, sí se ve en plantas, en muchas cormófitas, ¿sí? Y la ramificación dicótoma en cormófitas no es tan común, o sea, no diría que está totalmente restringida, pero mayormente restringida a grupos de pteridófitas, que ahora vamos a desarrollar, pero vieron que hay, además de estos arbustos, árboles y hierbas, otros tres grandes grupos dentro de las cormófitas, ¿sí? O sea, son dos sistemas de clasificación distintos por el hábito
o por el otro que es sistemático, filogenético, no sé. ¿Sí? Y el tipo de ramificación dicótoma del tallo, ¿sí? No es tan común en las cormófitas, sí lo tienen algunas pteriófitas. Ahora les voy a mostrar, mánquenme que encuentre, y les muestro. Creo que igual en el práctico, en el texto, ¿no hay un ejemplo de unas licofitas con ramificación medio dicótoma? A ver, va. Se te está trabando, no se escucha. ¿No se escucha? Pará. No, les decía que ramificación dicótoma en el tallo, ¿sí? O sea, del cormo en general, se ve en varias licópsidas que están dentro de las pteridofitas. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, sí. En el texto obligatorio, lo pudieron bajar el texto de lectura obligatoria que estaba en el Moodle, que es un PDF, creo. Sí, se baja sí o sí como PDF. Sí, sí. Ven que hay unas fotitos de helechos Sí. y de pteridofitas, digamos. Sí, sí, están las fotos. Bueno, vieron que hay una, si todo el mundo lo está, bueno, para que pongo compartir, listo. Acá. Ahí. Acá esto, ¿eh? Que no sé si vos sabés, no sé si es un licopodium, una celaginera, algo así, pero ven que el patrón de ramificación ahí no es exactamente dicótomo, pero sigue como que se abren en cada nodo de ramificación se abre como en B corta, más o menos, no te digo que perfecto, pero bastante bien. No sé si se ve lo que estoy diciendo acá. Sí, se entiende. Igual, puede haber algún mejor ejemplo en internet también, ¿no? Un licopodium. Sí. Ustedes Bueno, también pueden buscar si quieren, pero bueno, es eso. No sé si respondí la pregunta de quien había preguntado, pero ¿se entendió? Sí, se Vale, entendió. bien. Gracias. Bueno, entonces, en general, lo que estuvimos hablando de hierbas, árboles por arbusto, es una manera de poder reconocer o de clasificar, pero me gusta más la palabra reconocer, diferentes hábitos. Pero eso no conforma grupos naturales, ¿eh? Los grupos lo conforman la historia evolutiva de esas plantas. Ahí se ve un poco mejor la ramificación dicotómica. Marcar a Félix con el coso, con el puntero, con el mouse. sí, estaría bueno tener un puntero láser, alguna de esas mierdas, pero bueno. Si no la bajo al Paint, pero se ve Pero igual. el maíz, con el mouse, si se ve cuando lo señalás con el mouse. Sí, bueno, está bien. Tú. ¿Lo ven? ¿No está? Que se va reviviendo como un B. Eso es una ramificación dicotómica. Pero es típica de algunos grupos de herbáceas, ¿sí? De plantas con hábitos herbáceos. ¿Tá? Que Eso que están están. viendo ahí es una imagen, un dibujo de un licopodium. Que es uno de estos bichos que yo le decía, una de estas plantas que yo le decía, una licofita, dentro de las pteridofitas, o sea, una plantita que uno no suele ver porque no son muy comunes, digamos. Y que la vamos a ver igual en la cursada. Es decir, que lo importante de esto es que nosotros en la cursada vamos a ver estos grupos. Hoy solamente es tratar de aproximarnos un poco a algunas características de los grupos en general. ¿Está bien? Entonces, yo puedo reconocer en las cormófitas 3 hábitos distintos. El de hierba, que no tiene crecimiento secundario, los árboles y los arbustos, que tienen crecimiento secundario, así que tienen desarrollo en grosor y corteza, y dentro de ese grupo los arbustos son mucho más chicos, con mayor ramificados en la base, y en cambio los árboles en su mayoría tienen un tronco más desarrollado y una ramificación que puede ser en los pinos, en las gimnospermas monopodial, y en el resto de las angiospermas o plantas con flores simpodial. Y entonces acá aparece algo interesante, y es que yo podría clasificar, y eso sí es una clasificación taxonómica y filogenética, a las cormófitas en briófitas, que no lo vamos a ver hoy porque vamos a confundirlo y no tiene sentido, más allá de que están las palabras claves del práctico, no estaba en las preguntas que se hicieron, así que mejor lo dejamos para cuando veamos el grupo. Y vamos a ver en general pteridofitas. Cuando hablamos de pteridofitas estamos hablando de helechos
y afines, plantas afines a los helechos, por ejemplo, las licopitas de las que hablaba Felipe, pero bueno, en general vamos a pensarlas como pteridofitas o helechos. Gimnosperma, ahí tenemos a los pinos, las araucarias, el cingo, y las angiospermas, que son las plantas con flores. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿cuál sería? Dijimos que todas tienen raíz, tallo y hoja. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas que nos permiten diferenciar a unas y a otras? Y ahí, en ese caso, estamos hablando de la pregunta 5, ¿sí? Digo, para que también se ubiquen en qué pregunta, si tienen alguna duda de qué es lo que estamos yendo de una pregunta a la otra, por cómo viene la discusión, me parece que es más interesante así, pero para que también se ubiquen. Disculpe, ¿cómo era la pregunta entonces? No sé, yo tengo un problema y es que no me acuerdo de la pregunta que me ha pasado. No, pero dice tu pregunta. Es la Sí, por pregunta, eso. la pregunta 5, básicamente, del práctico, digamos. ¿Cómo reconocen? ¿Cuáles son las diferencias entre los derechos, las angiospermas y las gimnospermas? Pteridofitas en realidad, ¿no? Pero bueno. Y, por ejemplo, las angiospermas, como había dicho, si no me equivoco, eran las que se parecían, o sea, es lo que abarca lo que en su mayoría son árboles, puede ser, o las gimnospermas, no me acuerdo si lo dije por ahí. ¿El resto qué piensa? Yo creo que dependiendo digamos, de la evolución de ellas, digamos, se ven plantas más antiguas, sería lo más pteridofita, y se ve avance evolutivo llegando a las angiospermas, como las flores o los frutos y las semillas. O sea, recojo lo que dijo Franco y lo que dijo Mariano. Entonces, por un lado, lo que propone Franco es una cuestión morfológica, digamos, como reconocer, buscar tronco y decir, bueno, ahí están, estas son, no estaba tan seguro él si gimnospermas o angiospermas, pero por lo menos podría decir, esa no es una pteridofita. Y Mariano habló más de una cuestión vinculada a, o sea, incorporó una cuestión evolutiva, digamos, hablando más de lo que tiene que ver con reproducción, ¿no? O sea, con otras estructuras que no tienen que ver, que no es el tronco, digamos, pasa por otro lado. O sea, ahí ya fíjense que les hicimos la pregunta y ya propusieron, si vos querés, dos enfoques diferentes, ¿no? Que pueden servir para llegar al mismo resultado, pero que, ¿se entiende lo que digo? ¿Quién más tiene alguna, como quiere recoger la propuesta de alguna que hicieron o dar otra? No sé, se le ocurre otra forma de distinguirlos. Dicen, ¿se entiende lo que digo? Yo cuando hice el trabajo en la parte 5 las había diferenciado porque había puesto que las angiospermas eran porque tenían, también eran como flores o daban frutos, los gimnospermas porque eran como árboles, tenían tronco, y los periofitas los había puesto porque podían tener hojas pequeñas o eran helechos. No sé si está bien. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo? Se me ocurren varias cosas porque como tu clasificación es efectiva, digamos, o sea, vos abarcaste a los tres grupos y a cada uno le diste una característica. Podemos Claro. hablar un montón de cómo hiciste para hacer eso, pero quiero dejar que hablen ustedes, o sea, ¿alguien tiene algo para agregar a lo que dijo Aldana? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que completa lo que dijeron Franco y Mariano o nada que ver? No, Sí, o para sea, mí está bien. tienes razón. Bien, entonces, tomemos lo que dijo Aldana, ¿no? Dijo, gimnospermas contra angiospermas. Gimnospermas son árboles, dijo, y gimnospermas, te das cuenta porque son árboles, angiospermas porque tienen flores. Era así, ¿no? Sí. Bueno. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿No ven alguna falla ahí no es por atacar lo que dice Aldana, pero Acá, nadie lo ve? en las angiospermas justamente dice que son
encontramos formas herbáceas, arbustivas o subarbustivas y arbóreas, o sea que pueden encontrar, o sea, árboles en tu caso, con troncos. Claro. Ahí hay un punto, o sea, árboles, decir que las gimnospermas son árboles, generalmente es cierto, o sea, la mayoría de las gimnospermas, las actuales, digamos, porque todos estos grupos, ya que Mariano introdujo lo de evolución y cambio, todos estos grupos existen hace mucho antes que nosotros y bueno, fueron cambiando con el tiempo y van a seguir cambiando. La mayoría de las gimnospermas que encontramos hoy es verdad lo que dice Aldana, son árboles, o sea, es un árbol, o sea, es una gimnosperma, bueno, casi seguro que tiene que ser un árbol, pero hay angiospermas que son árboles, muchísimas. Entonces, que sea un árbol no alcanza. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo haríamos, por ejemplo? O sea, la clasificación de hábito ustedes la tienen clara. Me encuentro con un árbol, o piensen en cosas que ustedes tienen por la cerca que usaron para hacer el práctico o fotos que hayan buscado. Encuentran un árbol y dicen, bueno, ¿cómo sé? Estoy seguro que no es una pteriodofita porque las pteriodofitas son helechitos, son cosas que no tienen ese crecimiento. Pero, ¿es gimnosperma o angiosperma? ¿Cómo hago para saberlo? Porque las angiospermas también se las reconocía porque tenían flores. Ok, Y a las gimnospermas, Por su tipo de ramificación, se dice pero hablando de, porque, ¿qué función para que se entienda? Porque ahí es cierto que se reconoce por la ramificación, pero no quería preguntar otra cosa y entonces no se entendió lo que pregunté. Eso es cierto, la ramificación monopodial es típica de las gimnospermas. Pero alguien había dicho, no me acuerdo quién fue, que porque tenían flores. ¿Cuál será? ¿Qué cosas son las flores? ¿Qué son las flores? ¿Y qué les parece qué función les parece que tienen? No tienen una función reproductiva, o sea, tienen una semilla, las flores, se supone, o los frutos. Los frutos. Los frutos, sí. Ahora, yo encuentro el fruto en el lugar donde antes hubo una flor. Entonces es cierto, la flor tiene una función reproductiva y en realidad cuando yo hablo de flores lo que estoy hablando son de hojas modificadas. Las flores son hojas modificadas con función reproductiva. ¿Sí? Entonces, eso es una característica que me permite encontrar o distinguir a las angiospermas del resto de los otros grupos, de las gimnospermas y de los helechos. Las gimnospermas no tienen flores. Y las angiospermas, cuando se reproducen, se forma una semilla, que es el embrión de la próxima planta, y encima de esa semilla está encerrada en un fruto. Por lo tanto, ese fruto es resultado de algo que ocurre en la flor, del desarrollo de algo. Algo se desarrolla en la flor y esa flor se convierte en un fruto. ¿Sí? Y como resultado de la fecundación, en el momento de la reproducción, se forma un embrión al que le voy a llamar semilla. ¿Está bien? Eso es un angiosperma. ¿Qué caracteriza un angiosperma? Además de que pueden haber hierbas, árboles o arbustos, son plantas que tienen flores, semillas protegidas por frutos además. Ahora, en las gimnospermas hay semillas. ¿Las gimnospermas tienen semillas? Sí. Los pinos, las araucarias, ¿tienen Sí. semillas? ¿Quién dice sí? Yo. Franco. No, está bien, no. Si dijiste eso como si fuera, como si tuviera apretado, está bien. Tienen semillas. ¿Tienen flores Sí. las gimnospermas? Unisexuales puede ser. No, hay algunos libros viejos que hablan de flores en la gimnosperma, pero la realidad es que el concepto de flor no aplica a la gimnosperma, pero lo que tiene la gimnosperma, ¿dónde están las semillas de la gimnosperma? ¿Hay frutos en la gimnosperma? Sí. ¿Cuál es el fruto de la gimnosperma? No, no tiene. Ah, ¿y quién dijo que sí? Yo, o sea, el pino cuando, no sé bien cómo se llama, o sea, no sé si es un fruto en realidad, o sea, lo que larga, que es solo semillas o qué sería en todo caso. Son semillas nada más. Las semillas están desnudas, eso es una característica y por eso es que se habla de gimnosperma. Esperma significa semilla, gimno desnuda, semilla desnuda. Entonces, las semillas, la gimnosperma tienen semillas desnudas,
no tienen frutos. Y no tienen frutos, ¿saben por qué? Si yo dije que el fruto es el resultado de algún proceso que ocurre después de la fecundación en la flor, ¿cuál será la razón por la que no hay frutos en gimnosperma, aun cuando haya semilla? Uy, qué grande que está esto. ¿Ves lo que está mostrando Felipe? Sí, sí, Sí. sí, se ve. Sí, sí. ¿Qué es eso? Semillas. No. Mostrar una semilla de gimnosperma, Felipe. Pero cuando le diga semilla, ahí está. ¿Lo ven? Bueno, Bueno. Estas son las semillas. ¿Las ven? Sí, sí, sí. Sí. Esas semillas no están rodeadas por ningún fruto. Sin embargo, esas semillas las encuentro acá. Mostrarle dónde están las semillas. En la piña. ¿Las ven ahí? Sí. En ese lugar es donde están las semillas. Ahora, yo lo que quiero que decidan es en este razonamiento. Dijimos que las plantas con flores tienen semillas porque la semilla es el resultado de la fecundación, es el embrión de la nueva planta. Y en las plantas con flores hay fruto, y es el que protege a la semilla, porque el fruto se forma como resultado de procesos que ocurren después de la fecundación en la flor. En las gimnospermas dijimos hay semilla, pero no hay fruto. ¿Por qué será? ¿No me siguieron el razonamiento? Sí, sí. Porque no hay flor. Porque no hay flor, ahí Claro. está. El fruto es el resultado de la transformación de algo que hay en la flor. No nos vamos a meter en tiempo porque vamos a verlo más adelante. Y no quiero tampoco que se les complique ahora con tantos conceptos. Ahora, el fruto es el resultado de la flor. Si no tengo flor, es porque no hay fruto. No voy a poder tener fruto. Ah, pero tengo semilla. Las gimnospermas tienen semilla, igual que las angiospermas, pero lo que no tienen las gimnospermas es fruto. ¿Sí? ¿Por qué no tienen fruto? Porque tampoco tienen flores. ¿Qué es esa piña entonces? Bueno, la piña es un conjunto de hojas modificadas, como también las flores son conjuntos de hojas modificadas, pero distintos. Y además esas hojas modificadas se lignifican y parecieran casi que es madera en algunos casos. Pero en las angiospermas hay flores, en las gimnospermas hay conos o estróbilos se llaman. ¿Sí? En las gimnospermas la semilla está desnuda, en las angiospermas están encerradas en un fruto. Encerradas, no sé, están protegidas por un fruto. ¿Está bien? Sí, 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 se entiende. Es decir, yo lo que me diferencia una angiosperma de una gimnosperma es que en las angiospermas hay flores y fruto, y en las gimnospermas hay conos o estróbilos. Y las semillas están desnudas. ¿Está bien? Pero en las dos hay semillas. Y en los helechos, Los helechos también tienen semillas. no. Ah, ¿no? No. En algún momento hubo un grupo de plantas en el periodo carbonífero, debido a que dijimos que no íbamos a hablar de forma, pero no ni de espacio ni de tiempo, cuando hablábamos del otro coso, pero ahora acá nos parece interesante, cuando vos dijiste esto, hubo un grupo de helechos que se llamó Pteridosperma. Vieron que Pteridophyta son los helechos, y dijimos que Gymnosperma es la semilla. Bueno, este grupo se llamaba Pteridosperma, que es un grupo de helechos con semillas. Pero ese grupo está extinto y actualmente no hay ningún grupo de helechos con semillas, y se supone que está relacionado en la línea evolutiva de la Gymnosperma, pero no hay. Están estas estructuras que está mostrando Felipe acá. En la hoja, dijimos que la flor era una hoja modificada y que las conos eran hojas modificadas también. Bueno, en los helechos hay modificaciones en la hoja, helecho, ahí está.
hay modificaciones en la hoja que son esas estructuras que le está mostrando Felipe y que en algunos casos parecen círculos, en otros tienen formas distintas. ¿Cómo se llama esa estructura? Que es por la forma en que se reproducen los helechos y qué es lo que distingue a un helecho, además de la forma, que son herbáceas, etc. Mirá esta. Ahí está. ¿Cómo se llama esa estructura? Chao. ¿Alguien sabe? ¿No son las esporas del helecho? Las esporas se forman dentro del interior de esa estructura. Las esporas se forman dentro de una estructura que es eso que está mostrando Felipe, que se llama esporangio. Y esos esporangios, cada una de esas bolitas es un esporangio distinto, están agrupados en una cosa que se llama soro. Esas bolas generales, esos conjuntos que tienen los helechos son los soros. Entonces, yo puedo caracterizar a un helecho porque tiene soros, ¿sí? Puedo caracterizar a una gimnosperma y no tiene semillas. Puedo caracterizar a una gimnosperma porque tiene estróbilos con semillas desnudas y puedo caracterizar a una angiosperma porque tiene flores y esa semilla está dentro de un fruto. Y en todos los casos estoy hablando de reproducción sexual. Los helechos se reproducen a través de los esporangios y lo que se forma es una espora, ¿sí? En esa hoja modificada, estamos hablando acá, que se llama esporofilo. Los gimnospermas se reproducen también a través de hojas modificadas, que también se llaman esporofilos, pero que en vez de formar foros, forman conos, y forman semillas, que son semillas desnudas, y las angiospermas se reproducen a través de hojas modificadas que se llaman flores, y que también terminan después de la fecundación formando una semilla que es el embrión de la planta siguiente y que esa semilla va a estar protegida por un fruto. Semilla, fruto. ¿Lo ven? Sí, sí, ¿Entendieron bien la diferencia entre pteridofitas, gimnospermas y angiospermas? Sí. Bien. Bueno, entonces, lo único que nos quedaría por preguntarle en esta historia es cuáles serían los órganos vegetativos y cuáles serían los órganos reproductivos en las angiospermas, por ejemplo. En las angiospermas, los órganos reproductivos no son la flor. La flor. Sí. El fruto como resultado de la Claro, flor. el fruto, sí, sí. Bien. ¿Y los órganos vegetativos? El tallo, las hojas, claro, tallo, la raíz, las hojas. ¿sería? Claro, el tallo, las hojas, la raíz. Entonces, los órganos vegetativos en todas las formófitas serían tallo, raíz, hoja. Hay diferentes variaciones, pero esos serían los órganos vegetativos. ¿Estamos? Los órganos reproductivos dijimos que las angiospermas son las flores, en las gimnospermas El cono es, como dijo. el cono o estróbilo, y en los helechos Las esporas o algo así, no entendí cómo era, qué se llamó. los soros y la espora es resultado de la fecundación de la formación de esos soros. Sí, soros y espora. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿les queda alguna duda en cuanto a la diversidad de grupos como son pteridofitas, gimnospermas y angiospermas? ¿Les queda alguna duda en lo que es un órgano vegetativo y reproductivo, en lo que conforma un cormo y en los tipos de crecimiento? No. ¿No? Bueno, preguntemos entonces si alguno de ustedes fue alguna vez un jardín botánico, si saben qué es un jardín botánico. ¿Recorrieron el jardín botánico, las páginas que me dijeron ahí del jardín botánico que están en el práctico? ¿Cómo? Que si se metieron en las páginas que estaban ahí del jardín botánico. La pregunta 1. No, eso yo sinceramente no lo vi. Bueno, ¿alguien fue alguna vez a algún jardín botánico? No, nunca fui yo. No.
Bueno, ¿y alguien tiene idea de qué es un Un jardín? zoológico, pero de plantas, mira. Bueno, está bien, un zoológico de plantas. ¿Y Pues alguien sabe qué cosa es un jardín botánico? Pues, bueno, ya dijimos un zoológico de plantas. ¿Cómo se podría, qué función tendrá un jardín botánico? Para mí, o sea, más allá de que algo estético o un atractivo turístico, yo creo que un jardín botánico también se utiliza como investigación científica. Así es. Un jardín botánico es un zoológico de plantas, como dijo Felipe, así como un zoológico es un jardín botánico de animales. claro, un Un botalógico, botánico de animales. botanilógico. En realidad hoy se habla más que de jardines botánicos y de zoológicos, se está intentando, sobre todo no con los jardines botánicos, pero con el tema de zoológicos, ir a los bioparques, es decir, a lugares donde haya otra mirada, etcétera. Pero bueno, nos importan los jardines botánicos y no los bioparques. Los jardines botánicos son colecciones de plantas, ¿sí? A lo mejor en grandes terrenos, y esas plantas se pueden ordenar de maneras muy distintas. Se pueden ordenar por el hábito, plantas acuáticas, plantas terrestres, plantas arbóreas, plantas herbáceas. Se pueden ordenar por los continentes donde esas plantas viven, porque no todas las plantas viven en los mismos lugares, entonces pueden haber jardines botánicos donde está la vegetación de Australia, no en Australia, no sé, en cualquier lugar, pero uno puede caminar y empieza a ver plantas sembradas, o plantas que son plantas australianas, en otro lado puede tener plantas asiáticas, en otro plantas africanas, recreando ecosistemas de esos lugares. Se pueden ordenar esos jardines botánicos, el recorrido de los visitantes se podrían ordenar por grupos, sistemáticamente, lugares para los helechos. De hecho, hay algunos lugares que hay pabellones, vernáculos de helechos, u otros estirados a cactus y a suculentas. Entonces, en realidad un jardín botánico es una institución que tiene una colección de plantas, y esa colección de plantas se mantiene, se sostiene, tiene función recreativa, tiene función educativa, tiene función de investigación, porque en el jardín botánico, sobre todo en aquellos que están asociados a algunos museos, que están asociados a algunas universidades, se investigan, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un jardín botánico y un vivero? ¿Y qué diferencia hay entre un jardín botánico y un herbario? ¿Saben? No, la verdad no. ¿Nadie? ¿Alguien más? No, ni idea. Pero las plantas como que te venden plantines, plantas, y en un jardín botánico no. No, en un jardín botánico no suelen venderse plantas. A lo mejor algún jardín botánico podría tener un vivero y vender plantas, pero la función fundamental de un vivero es reproducir plantas y en todo caso venderlas. La función de un jardín botánico es otra. La función de un jardín botánico es mantener una colección de plantas que las mantienen por su valor, el valor biológico, el valor de conservación. En el jardín botánico se desarrollan proyectos de conservación, se desarrollan proyectos de investigación, cosa que no pasa en un vivero. Y en un herbario lo que se atesora, se guarda y se conserva, ¿qué son? ¿Cómo son las plantas o cómo están las plantas que se conservan en un herbario? Porque como que están en peligro o... No, en un herbario. ¿Sabe lo que es una planta herborizada? No. No. ¿Cómo? No. Entonces no saben lo que es un herbario. Una planta herborizada es cuando yo corto una planta, la seco y la pongo en una cartulina y la guardo para poder estudiarla. De hecho, las colecciones biológicas de los museos están en frascos herborizados, son animales y plantas que están muertas y que se mantienen con diferentes vías para poder ser estudiadas. Un herbario es una colección de plantas, pero no es una colección de plantas vivas, sino es una colección de plantas que están colectadas, secadas, herborizadas y montadas en cartulinas con los datos de un lugar donde se colectó esa planta. Es una pregunta que me acabo de dar cuenta que no es tener práctico, que me parece que es interesante porque ustedes van a trabajar en algún momento en la materia, cuando volvamos al aula, si es que volvemos este año,
porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia, pero suponemos que hacia después de las vacaciones de invierno, como mucho, ya estaremos en la facultad dando clases. Bueno, ahí van a haber plantas herborizadas y, bueno, eso. Yo les recomiendo que entren a los links para que miren más o menos los objetivos que tienen los jardines botánicos. Los charlamos, pero para que lo vean un poco, etcétera, y que si tienen un ratito, hagan el ejercicio de utilizar el Google Earth y de meterse en algún jardín botánico de algún lugar. Por ejemplo, no sé, en el jardín botánico del Royal, del Reino Unido, del Royal Botanical Garden, puede ser una posibilidad. A lo mejor se me ocurre. Estoy abriendo el Google Earth mientras hablo, a ver si eso es posible, de poner, a ver si uno puede llegar a entrar al jardín botánico y a lo mejor recorrerlo desde arriba, mirarlo. A lo mejor, si se puede, en el Google Earth, porque seguramente hay imágenes para hacer Street View y entonces mirar desde el esquina y mirar cómo son las colecciones. Puede ser un ejercicio interesante cuando tengan un rato, así durante la cuarentena, antes de entregar el traje, como para estudiar un poco esos lugares. Quiero preguntarles algo. Dijimos que las angiospermas se separaban del resto de las formófitas porque tenían flores que son conjuntos gamos, a diferencia de las gimnospermas y de las helechos. Ahora, no hablamos, y está en las palabras claves para diferenciar, no hablamos de dicotiledonias y monocotiledonias. ¿Saben lo que es una y otra? ¿Saben? ¿Vieron una monocotiledonia o se preguntaron qué era una monocotiledonia y una dicotiledonia? No, la verdad que no. No, está bien. Bueno, yo les voy a decir muy rápido. Una monocotiledonia es una planta, son las monocotiledonias y las dicotiledonias son plantas, estoy así porque estoy tratando de entrar al Street View y no me permite, no sale, en el jardín botánico. Las dicotiledonias son plantas. Acá está el jardín botánico, mirá. ¿Cómo? El Carlos Tais. Acá está el jardín botánico Carlos Tais. Sí, si querés. Igual no me deja. Street View, a ver, ahí. Medio rancio. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Las monocotiledonias y las dicotiledonias son angiospermas, son plantas con flores. ¿Qué las diferencia? Las monocotiledonias tienen flores que tienen pétalos, 3 pétalos o múltiplo de ese número, y en las dicotiledonias voy a encontrar 4 o 5 pétalos o sépalos. ¿Sí? Lo que es importante entre las dicotiledonias y las monocotiledonias es que las diferencias es que la mayoría de las monocotiledonias son todas hierbas, y en las angiospermas, además de hierba, no hay árboles en las monocotiledonias, no hay arbustos en las monocotiledonias, o no suelen haber. Y por otra parte, la nervadura de las monocotiledonias, generalmente los nervios son paralelos entre sí y las dicotiledonias no. Cosa que a lo mejor Felipe puede buscar porque se lo mostramos a los anteriores, mientras yo les comparto la pantalla. Vamos a ver si puedo. Está como tildado todo. No me deja compartir. Sí, se está tildando. Yo recién te escuchaba medio mal. Bueno. No puedo compartir pantalla. Se está como tildando todo. ¿Me escuchan ustedes? ¿Hola? Sí. Sí, se te escucha. Yo intenté abrir el Google Earth, pero no pude, no puedo compartir la pantalla, no sé por qué no me deja. Y fíjate si vos no estás haciendo algo que no me permite compartir pantalla. No, pero vos dejaste de compartir ya. Bueno, no funciona, no puedo compartir. Hagan lo que les digo igual, en lo posible. Métanse en el jardín botánico si pueden, por Google Earth, y recorran un poquito, que es una manera interesante de ir a Londres en medio de la cuarentena. ¿Sí? Y fíjense lo enorme que es,
gigantesco, yo lo estoy viendo, es una lástima que no me deja. ¿Cómo se llama el Jardín Botánico de Londres? Royal Garden, pero pueden poner Jardín Botánico de Londres, Jardín Botánico de que quieran, New York Botanical Garden, pueden meterse en lo que ustedes quieran. De hecho, hasta pueden pasear por Londres, ¿sí? Ah, listo, Bueno, buenísimo. ¿les quedó alguna duda con respecto al práctico? No. Yo no había entendido bien entre la 3 y la 4, o por ejemplo en la 3, si teníamos que poner con ejemplos imágenes o cómo es. No es clara la pregunta en cómo hacer imágenes y sacarle una foto de alguna planta que tenga o lo que sea, o si no, buscar en internet y poner fotos de internet que no tienen planta en la casa. No, todo lo que pongan de más, siempre que esté bien, no importa, no pasa nada, o lo pueden hacer. Si tienen para poner fotos, háganlo. ¿Sí? ¿Sí? Y en la forma en la de que se desarrollan y tal, ¿también tenemos que poner el cómo se ramifican? ¿O es solo lo de hierbas, arbustos y árboles? No, decí porque es una hierba o decí porque es un arbusto o un árbol, si podéis. Porque además eso te va a permitir, imagínense que esto que estamos de poder avanzar en los temas de la materia, pero que los prácticos contestados, y una vez que nosotros le corrijamos o le pongamos una nota al práctico, que la nota va a ser bien, mal, regular, lo que sea, para que ustedes sepan en qué temas tienen que volver a mirarlo, eso les va a servir para después estudiar. Entonces, puedan volcar al práctico. Todo lo que pudimos discutir acá es mejor. Por eso les pedimos que los prácticos traten de tener los hechos del momento estos sincrónicos, pero que no nos lo envíen antes, que lo envíen después del encuentro para que puedan corregir cualquier cosa o cosa de lo que estuvimos discutiendo acá. La idea es que ustedes entreguen después del encuentro y no antes. Que vengan al encuentro con el práctico hecho, porque eso les va a poder discutir mejor y les va a permitir agilizar y llevar la materia al día. ¿Sí? Bueno, ¿tiene alguna otra duda? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo quería decir de que a mí me llegó, o sea, yo había terminado de hacer el práctico y lo había mandado, y después creo que al otro día me había llegado el mail diciendo que el práctico lo tenía que mandar después de la videoconferencia en el mail que habían mandado ahí, y yo ya lo había mandado. Sí, Quería saber si mandarlo lo de tengo vuelta. que mandar otra vez. Sí, porque me llegó a mí y yo lo borré directamente porque Sí. como te escribí eso, lo borré para que el práctico que mandes, ahora vos misma te pongas a pensar si el práctico que mandaste ya está o si querés agregarle algo más. Por eso es que les dije eso, de que y como entendí de que no se había entendido bien el tema de los prácticos, no se desesperen, traten de llevar la materia al día, pero hoy ya está colgado el práctico de célula. Entonces, terminen de mirar el práctico de hoy, fíjense si ya está para mandar, en lo posible, si es que lo pueden convertir, y envíenlo a la dirección de mail que esté en el protocolo, y envíenlo poniendo eso para que nosotros podamos identificarlo, TP01B apellido. ¿Verdad? Así nosotros se nos es más simple de poder organizarlo, reconocerlo, porque tenemos miedo de contar no solamente ustedes, que son varias comisiones, que terminemos perdiendo algún práctico. Entonces, para que no sea fácil poder encontrar el práctico, pongan de TPUBB, no sé, Savaro, que es mi apellido, listo. Le ponen el apellido de ustedes. Y el que viene le van a poner y eso lo mandan después del encuentro virtual. Hoy, si tienen que modificar algo, mañana o pasado, tienen hasta el lunes para. Y ya hoy está conectado, colgado, probablemente de antes, pero si no, ya va a estar colgado hoy, un Power que explica un poco y el TP de célula, para que tengan tiempo de hacerlo durante la semana y podamos discutirlo el viernes que viene. Y después de ese viernes van a tener hasta el lunes siguiente para hacer la dinámica. ¿Se entendió? Sí. Se entendió. Sí, se entendió. Listo. Bueno, preguntarles entonces ahora. Levante la mano, tienen para levantar la mano a la izquierda.
Levanten la mano todos los que... Felipe, me está saliendo tu pantalla. ¿Estás compartiendo pantalla vos? Levanten la mano con la mano que está a la izquierda. Levanten la mano todos los que entendieron y no tienen ninguna duda. Bien. Y levanten la mano. ¿Se acuerdan que habíamos dicho entonces de que la semana que viene íbamos a juntar las dos comisiones para aprobar el de células y daba para discutirlo entre todos? Así podrían tranquilidad sin estar corriendo y sin que nosotros además repitamos 2 veces lo mismo. Si no funciona, volvemos a la modalidad de 9 y de 10 y media. La idea es probar la semana que viene todos a las 9 y media. Levanten la mano los que entendieron y los que están de acuerdo, que no hay problema. Felipe, no dejáis por compartir pantalla porque no veo. Me está figurando... Dana figura porque no levantó la mano. No, ahí Alejo, está. no, levanten de vuelta porque no vio nada, me salió otra cosa. Pueden levantar la mano los que están de acuerdo. Acá la compañera peronista, PJ, ¿escuchó? No, pero Pasquewitz tiene mala conexión. Ah, listo, pero... Ah, muy bien. Ahí está, mirá. Bueno, listo. Alejo, ¿me decís tu apellido porque no lo pude encontrar? Núñez. Fíjate, Alejo, que tenés al lado de la mano, si no podés hablar porque no tenés micrófono, tenés un chat. Escribilo ahí, Dijo Núñez. Núñez. No, ¿dónde dijo Núñez? Dijo Núñez. ¿Dijo? Sí. No sé por eso. Sí. Pero lo dijo, lo habló. Sí, Carlos. Sí, habló. A ver, no lo escucho. A ver, ¿Escuchó, Eco. profe? Ahí está, ahora te escuché. No lo había escuchado, por eso. Está bien. Bueno, listo. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos. Si no vienen más dudas, nos vemos el viernes que viene. Tienen hasta el lunes para enviar un trabajo. Envíen a la dirección de mail que esté en el protocolo. Si tienen alguna duda también, pero no hay dudas. Y traten de avanzar en el trabajo de células. Y nos vemos el viernes que viene a las 9:30 de la mañana en este mismo, iba a decir en este mismo canal, pero no estaría mal. Siguen el mismo enlace. Si abren el protocolo que les mandamos, ahí pueden pinchar el enlace directamente y decir, ¿sí? 9:30 de la mañana. ¿Estamos? Sí. Ok. Bien. Si Ok. conocen alguna de estas personas que yo les voy a nombrar de WhatsApp, estas personas son Evelyn Martínez, Germán Abascal, Giancarlos Maicelot, Ever Mella, Maricel Mourel, avísenme. Yo igual les voy a mandar un mail recordándoles, no voy a mandarles ni yo ni Felipe, salvo que ustedes nos pregunten algo. Vamos a manejarnos ya con el acuerdo de que entramos en determinado horario todos los días. Pero como hay algunos que no se conectaron y pueden que no se hayan enterado, les voy a mandar un mail diciéndoles que la reunión de la semana que viene va a ser esta mañana. ¿Vale? No tiene que contestarlo, solamente lo voy a mandar, porque así no tengo que estar pensando en quién estuvo y quién no estuvo a la hora de mandar. Y nos encontramos a las 9:30 de la mañana el viernes que viene. ¿Vamos? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió todo? Sí, se entendió. Sí, se entendió todo. Listo. Bueno, hay un mensaje acá. Núñez. Sí, listo. Bueno, listo. Nos vemos. Feli, ¿vos querés decir algo? Listo. No sé, buen fin de semana, aunque igual. Para cuarentena. Bueno. Listo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chau. Chao. Chao.
Sí, escuchame una cosa. Pasame la lista limpiada, o sea, sin las que se fueron con las que se fueron a sus respectivas subcomisiones. Y pasame, por favor, o sea, sin esas, ¿me entendés? Pasame el Excel sin esas, porque vos lo tenés, yo tengo el Excel viejo. Sí. Y Pero ese pasame. Excel Ah, no, ya lo subiste al Drive. Está bien, está bien. lo voy a subir al Drive. Lo voy a subir al Drive, Sí, pero ponele arriba la versión nueva a la anterior, así no hay varios Excel, ¿me entendés lo que te digo? lo sobrescribo, le cambio Bueno, uno y está saco el bien. otro. Ya está. También puedes hacer ¿Ah? eso, sí. ¿Qué Bueno, te iba a decir? Y agarra y sacale, limpiar a la gente que hay que limpiar y a la gente que nunca nos respondió, que es esta que preguntaste ahora, o sea, no sé, seguro que la vas a marcar con el presente o algo, pero marcala así yo sé, ya viste, andar diciéndole a la gente, andar diciéndole a la gente, andar este listado de gente, viste, comunicárselo a las agrupaciones y ver qué pueden hacer, porque ya hay gente que ¿a quién se lo comunico? que esta gente que no se pudo comunicar, que son estos nombres que dijiste hoy, no tanto el pibe que se comunicó, o sea, vos ponelo en los presentes, ¿me entendés? No, porque viste que hay uno de estos pibes que se comunicó el primer encuentro y no, entonces ese, bueno, no es tanto problema, pero viste que dentro de las personas Sí, que sí, dijiste hay sí. gente que, está esa gente que nunca se pudo comunicar y que tampoco me respondió el mail a mí y todo eso. Entonces esa gente ya son nombres que yo sé que hay que, viste, decirle a las agrupaciones, no sé, a todo el Pero, mundo, decirle a todo el mundo que esta gente, fíjense si la pueden contactar, si tienen idea, sí. algo, Ahora, porque escuchá una está perdida. cosa, es muy fácil. Escuchame, Félix, es muy fácil. En la planilla lo tienen puesto las cruces, los que vinieron, y está marcado en negro, el cuadradito de los que no vinieron nunca. Ya sé, pero Bueno, entonces, vos ponelo en el drive lindo, ¿me entendés? No, así como corresponde, sin la gente que ¿qué? ya no, sin la gente que ya no nos corresponde y todo Eso bien sí, acreditado. Bueno, eso sí lo voy a hacer. ¿Sí? Eso sí. Bueno, que quería preguntarte, no, está bueno eso de mostrar y compartir pantalla. sí. Sí, para hacer Está un bueno power una chica, se puede hacer. ¿eh? Se puede hacer un power incluso. No, lo que sí se puede hacer es bajar fotos a la computadora y así no tenemos que estar buscando en Google en el momento en que se hace, pero nada más. Yo tengo Power hecho, pero no voy a tener un Power, ¿por qué? Porque está el Power del titular, de los teóricos, está el Power de la Siena. Un Power más es como, lo que me parece interesante tener fotos para la clase que viene, de célula, de cloroplasto, mitocondria, esas cosas. No sé bien de qué trata la clase, no me fijé. Claro. Pero eso, no sé, compartir esas fotos sin tener que estar poniendo en el Google. Y una cosa importante es que cuando vos terminés de compartir pantalla, tenés que decir de compartir, porque a mí me figuraba tu pantalla como si siguieras compartiéndola, y eso es lo que no me permitía compartir a mí. Ah, Vos en vez de... solo una persona puede compartir. A ver, yo te comparto. ¿Vos no podés compartir? Ahí no veo nada, está todo pegado. ¿Ahí no ves mi pantalla? Te veo congelado a vos, ¿es eso? Ah, no, entonces no, todavía no te llegó. ¿Eh? Todavía no te llegó. ¿Ahora sí? No. Ahí está. ¿No? Hay alguien ahí en el fondo de la pantalla que no sé quién será, pero sí. Ah, pero ves la pantalla. Sí. ¿Quién Bueno, es ese que está en el compartile. fondo? ¿Quién es ese señor? El Eric. Ese, ¿Cómo que dice este? ¿qué El Eric? Eric. El Eric de Fisio Animal. No, no sé qué. ¿Pero por qué lo querés ahí? Y No lo sé quién es. pusimos con de fondo de pantalla porque estamos usando esta compu para estudiar para fisio y es un aparato, entonces lo usamos de símbolo. Mira. Siempre nos dice ¿Está que el usando quién? PowerPoint, el chabón es re aparato y lo pusimos de símbolo, entonces porque siempre nos decía que el PowerPoint era la herramienta más importante, pero el chabón no modula, habla todo rapidísimo, entonces no se le No. entiende un carajo. Y ¿De dónde es? siempre tiene cara ¿Qué? de robot así. El de fisio animal. Sí. No, no lo conozco. Bueno, es un horror que te digan que el Power es la herramienta más importante, es un horror. Sí, Bueno, pero esa es tu opinión, Carlos. no, esa es la opinión
Acordate que yo soy especialista de educación superior. Esa es la opinión de la comunidad actual, de la pedagogía universitaria, es eso. De hecho, el PowerPoint cada vez menos. No, Es no, mejor. dijo que es la herramienta, perdón, corrijo, es la herramienta más potente que tienen para presentar no sé qué mierda. Era la frase que siempre decía. Ah, pero ahí es otra cosa. Bueno, escuchá una cosa. Potente. Voy a ¿Podés compartirlo fijarme. o no? ¿Podés compartirlo o no? Voy a intentar ¿Compartir? seleccionar pantalla. A ver. ¿Vos estás viendo algo? Sí, ahí está. ¿Ves? Yo te comparto la puedo- mía, vos compartís la tuya. Para. Ahí está flashando, se ve que estoy viendo y todo. ¿Cómo? Se ve que estoy caminando por el jardín botánico, que estoy viendo y todo. No, veo el jardín botánico solamente desde afuera, el tipo el Google Earth. Está bien, pero se ve que yo veo eso. No veo tu ¿Ves cursor. eso? No veo tu cursor, te digo. Y no ves cuando divagando y que está. Nada de eso se ve. ¿Cómo? ¿No ves que yo me estoy acercando a una calle entre el jardín botánico y estoy recorriendo? No, está fijo. Ah, bueno. Eso debe ser porque tenés tu pantalla compartida todavía. No, o por ahí porque. Ah, ahora sí te estás moviendo. No, por ahí, viste, le cuesta mucho hacer esto a la máquina y bueno, tarda. Ah, está bien. No Claro, sé. sí puede ser. Che, escuchame una cosa. No sé Entonces, cómo vuelvo a descompartir pantalla. y poné dejar de compartir pantalla. Dejé de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. Che, Listo. vos Bueno. vas a subir la lista actualizada y el mail. Escuchame, estás grabando, boludo. Olvidate, estamos grabando, no puedes mandar esto. Mirá. Y bueno, corto la parte esa. Corto esa parte. Cortar. ¿Tenés cómo cortar? No sé, mi hermano debe saber cómo hacer eso. Escúchame, ¿Eh? mi hermano ¿Qué debe dijiste? saber que mi hermano debe saber Está cómo bien. hacer eso. Bueno, ¿cómo dejas de grabar? Dejá de grabar. ¿Cómo dejas de grabar? No tengo ni idea. Ah, acá tiene que ser. Stop recording. Stop record.